El Sistema Nacional Anticorrupción finalmente fue instalado, pero sin que haya nombramiento de fiscal anticorrupción, ni jueces ni magistrados especializados para sancionar este delito, y en medio de una discusión sobre las oportunidades de éxito de esta, la principal respuesta que se ha dado en los últimos años frente a la corrupción, para lograr tener éxito en medio de un sistema penal destartalado, comenzando por las enormes deficiencias del Ministerio Público. De eso vamos a hablar hoy aquí con el fiscal anticorrupción de Nuevo León y con uno de los impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción desde la sociedad civil, Eduardo Bojorquez. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto para entrar directo a nuestra discusión aquí en este foro. A pesar de las expectativas que generó el paquete de leyes anticorrupción, la instalación del sistema que coordinará el combate contra este delito estuvo marcada por la desazón y la falta de confianza en los resultados que se pueden esperar del nuevo diseño institucional. El sistema arrancó esta semana con una integración incompleta de sus partes debido a que no han sido designados ni el fiscal que perseguirá los delitos ni los magistrados que sancionarán los actos de corrupción. El Senado ya ha propuesto en 3 ocasiones el nombramiento del SAR anticorrupción e incluso estudia la posibilidad de que sea el procurador federal Raúl Cervantes quien cubra esa posición hasta que haya un acuerdo entre los 128 legisladores para designarlo. Si la falta de esas piezas debilita el sistema, el diagnóstico sobre las deficiencias en procuradurías y ministerios públicos de los estados ensombrecen las posibilidades de éxito del sistema cuando se agotan las oportunidades de convencer de la voluntad política de perseguir y sancionar este delito. El problema no es solo la falta de nombramientos, sino corroborar, por ejemplo, que las denuncias que han interpuesto la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR no han derivado en sanciones a los responsables o lograr que el SAT haga efectivos los procedimientos resarcitorios para que los funcionarios públicos que desviaron recursos los devuelvan al erario. ¿Quiénes son los responsables de la marcha de la lucha anticorrupción y de que se desinflen las expectativas? ¿Es suficiente la autonomía de la Fiscalía o es imprescindible una reforma profunda de las estructuras y procesos de las fiscalías y jueces? Posiciones. 1. El Sistema Nacional Anticorrupción está todavía incompleto, no está nombrado el fiscal especial anticorrupción, ni los magistrados de la sala especializada ni las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que tendrán a su cargo imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos que cometan faltas graves, advirtió su presidenta Jacqueline Pechart. Al encabezar la instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, Pechart dijo que si este nuevo sistema no da resultados, el riesgo de una anemia social será muy grande, pues los ciudadanos verán en él una nueva mascarada. 2. El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, afirmó que el SNA debe tener una política de comunicación social clara para evitar que a la sociedad se genere expectativas en torno de que no se puedan ser satisfechas. 3. El líder de los priistas, Emilio Gamboa, consideró que los legisladores aún tienen tiempo para procesar el tema hasta el próximo 30 de abril, cuando concluya el periodo ordinario de sesiones. La Junta de Coordinación tomará una decisión, estoy seguro. Mientras tanto, en caso de que así lo decida el comité, el procurador Raúl Cervantes podrá ser llamado para ocupar de manera temporal el asiento que corresponde al fiscal anticorrupción. 4. El coordinador del PAN, Fernando Herrera, consideró que el titular de PGR debe asumir la responsabilidad del cargo mientras el Senado trabaja en la construcción de un acuerdo que le permita designar al fiscal y también aprobar reformas que garanticen su plena autonomía. Muchas gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Arrancamos con la noticia, creo que es la noticia de la semana hasta ahora, la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción, una instalación que se produce sin que se haya nombrado al fiscal anticorrupción, sin los magistrados que deberán de sancionar los actos de corrupción y en medio de una profunda discusión cada vez más extendida sobre las oportunidades de éxito de esta respuesta a los escándalos que ha habido en los últimos tiempos sobre este asunto, las posibilidades de respuesta sin tener una transformación del Ministerio Público, o dicho de otra manera, en medio de un Ministerio Público o de unas fiscalías destartaladas. Y para entrarle a este tema, nada mejor, qué gusto me da que haya aceptado. Vino desde Monterrey, el fiscal anticorrupción de Monterrey. Me da mucho gusto que esté con nosotros, Ernesto Canales. Un placer tenerte, Ernesto, con nosotros.
Al contrario, muy amable. Conmigo también Eduardo Bojorquez, como siempre, usted lo conoce, ya ha estado con nosotros muchas veces, director de Transparencia Mexicana. Gracias, Pepe. Gracias a los dos por estar. Y si quieres arrancamos contigo. Y el tema es, la verdad es que, Ernesto, después de lo que estamos viendo desde 2015, 3 veces se pospone el nombramiento del fiscal. Hoy se abre una discusión profunda sobre las debilidades y las deficiencias del Ministerio Público desde las cúpulas de la Procuración de Justicia, y la sociedad mexicana, lo comentábamos un poco antes de entrar, debe estar un poco atónita y sin entender qué tanto está pasando aquí. Sí, efectivamente, aquí sí se aplica ese dicho popular de que si no fuera cómico, si no fuera trágico sería cómico. Esto es trágico. Es una ironía terrible, por lo menos en mi opinión, el que se haya gastado tanto tiempo, tanto esfuerzo por tantas mentes para establecer este sistema nacional de corrupción alrededor de la figura del fiscal y quién elige el fiscal, y no se haya conseguido llegar a una etapa de conclusiones. Pero lo que agrava eso es de que todo este esfuerzo no toca el fondo del asunto, en el sentido de que qué poderes, qué herramientas va a tener o tendría este fiscal que no existe para ser más eficiente el combate a la corrupción. Actualmente, con el sistema actual, los obstáculos que tiene la impartición de justicia, la procuración de justicia, la persecución de los delitos de corrupción son mayúsculos, y esos no han sido atendidos. Aún de que hubieran logrado el consenso y tener un fiscal nombrado, no hubiera cambiado nada de fondo. Este señor no tendría herramientas para poder realizar su trabajo. Eso es lo que es realmente terrible. ¿Cómo la ves, Eduardo? A ver, el Sistema Nacional Anticorrupción no toca de fondo la reforma estructural de la Procuraduría, de las Fiscalías, tanto federal como estatal, y el nombramiento no habría cambiado de fondo la perspectiva del combate a la corrupción. A ver, me voy a alejar tantito, porque yo creo que ayer sí ocurrió algo muy importante. Ajá. Y pensando en la doctora Jacqueline Pechard, que desde ayer ya no es solo presidenta del Comité de Participación Ciudadana, sino presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. Ayer hubo un cambio importante. Yo creo que esta conversación tiene que ayudar a la doctora Pechard como presidenta del sistema y a las 7 piezas del sistema a perfeccionar lo que ya tenemos como un marco general. Afortunadamente, desde ayer tenemos una mesa permanente para este tipo de conversaciones, y esa mesa es el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Esa es la parte positiva. Claro. El reto, y yo no puedo sino coincidir con el fiscal Canales, el reto es que en lo estatal, pero también en lo nacional, demos una discusión que intencionalmente no se dio en el Congreso. Se entendía que había 2 reformas que corrían de forma simultánea: la reforma que creaba el Sistema Nacional Anticorrupción y una reforma en la que el propio fiscal Canales, no siendo fiscal, participó, que era la reforma a nuestro sistema penal acusatorio. Como una cortesía con el sistema penal acusatorio, y bajo el entendido que se iba a discutir ampliamente la Fiscalía General de la República, el Congreso y buena parte de la sociedad civil y de la academia omitió la discusión sobre la Fiscalía General, porque se asumía que se iba a dar en el marco de la reforma al sistema penal acusatorio. Esa discusión sobre la Fiscalía General no se ha dado y es central. Yo te diría, si hay una pieza, más allá del fiscal anticorrupción, si hay una pieza que va a ser clave para la construcción del Estado de Derecho en México, es la Fiscalía General de la República y sus fiscalías especializadas, en las que está la Fiscalía Especial Anticorrupción. Y de nuevo, no puedo sino coincidir, esa discusión está pendiente, porque lo que se hizo fue crear una Fiscalía de Transición de aquí al 30 de noviembre de 2018, bajo el entendido que íbamos a tener la gran discusión sobre la Fiscalía General de la República. Pero sí, si tú revisas el trabajo que pueden hacer los fiscales anticorrupción en los estados, y que me corrija por favor el fiscal Canales, tienen limitantes porque no se les entrega fácilmente información para investigar, no pueden entrar al mercado de valores de manera directa, no tienen los sistemas de información para conducir las investigaciones, tienen que pasar por la Unidad de Inteligencia Financiera, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tienen muchos diques que hay que derribar para que esas fiscalías no solo sean independientes, yo creo que
estando aquí el fiscal Canales, hay que decirlo, independiente es. El problema es que había un enorme entramado jurídico y muchas resistencias que hacían que esas fiscalías no dieran resultados de la manera en la que esperamos. Sí, lo que pasa es que en el contexto de esa discusión hay dos puntos. Uno habría entendido que buena parte de la reforma de la Procuraduría del Ministerio Público tenía que haberse dado al calor justamente de del sistema, de la reforma del sistema penal en los últimos 8 años. Pero quizá más grave aún, si uno ve el informe que presentó el procurador el 15 de febrero al Senado, uno podría entender que incluso lo que está diciendo es la autonomía que es, digamos, lo que la sociedad civil más ha peleado del Sistema Nacional de Anticorrupción, no es tan importante como lograr una reforma profunda de la Procuraduría, porque dice, puedes tener autonomía, pero si no tienes, digamos, los instrumentos a los que tú te referías, de poco te va a servir. ¿Tú coincides con esa visión? Bueno, totalmente. Lo que me pregunto es si las expectativas que se han creado en toda la sociedad de que este sistema nacional anticorrupción que inició ayer va a tener algún resultado, pues habrá que decirle a la sociedad que se espere, que esto no significa mejores herramientas para combatir la corrupción. Probablemente las tendrá, pero ni siquiera han estado en la discusión pública los temas que consisten en estas herramientas. No entiendo, la verdad, cómo se construye un edificio sin saber lo que va a haber adentro. ¿Cuáles serían, digamos, desde tu punto de vista, lo que hoy te puede augurar que los elementos esos se consigan y pueda tener, digamos, oportunidades de éxito? A ver, ¿qué sí está y qué no está? Yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Sí. ¿Qué sí está? Hay una nueva ley de responsabilidades que solo 3 estados de la República han tomado ya como modelo para actualizar sus sistemas jurídicos. Pero esa es la parte de investigación administrativa. Esa, yo te diría, hay un cambio de fondo. Por primera vez se describen 10 conductas que son corrupción administrativa y tienen más elementos, tanto el Auditor Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública o las Contralorías Estatales para hacer su trabajo. Esa parte sí está. Segundo asunto, se le quita a los contralores la ilusión de que son órganos anticorrupción. Yo creo que también hay que ser enfáticos en esto. El eje de la anticorrupción en la vía penal es la Procuraduría General de la República y las fiscalías estatales o las fiscalías especiales que se creen. Esta idea de irle a preguntar al contralor si iba a dar resultados en materia penal se acabó. Los contralores no llevan la materia penal, nunca lo llevaron, pero había una confusión en la opinión pública. Tercer asunto, tienes una Auditoría Superior de la Federación mucho más fuerte, con facultades para intervenir en tiempo real en el ejercicio de los recursos públicos, no solo en el ámbito federal, sino también en las entidades federativas. Esto es lo positivo. Lo que falta, y yo creo que este es donde tenemos que empezar a hablar con mayor fuerza, es no solo cómo se nombra al fiscal, yo también coincido que es un tema muy importante, pero no es el único tema, sino cómo está diseñada esta fiscalía. Voy a hacer algunas preguntas muy generales. ¿Es autónoma respecto al Ministerio Público? No puede serlo, ¿no? Tiene que utilizar al Ministerio Público como instrumento para conducir sus investigaciones. Eso significa que nuestros ministerios públicos se van a tener que especializar en delitos económicos, que son muy diferentes. Los delitos de corrupción, ya sé que los trivializamos, ¿no? Los convertimos en relojes, en casas, en cosas muy obvias, pero son delitos muy sofisticados. Ahora, antes de seguir con lo que falta, digamos, ya con lo que dijiste que hay, ¿es suficiente para ti para hacer tu trabajo? No, porque con lo que hay, desde la fiscalía. De lo que se hizo ayer no le añadió absolutamente nada a mi trabajo. ¿Qué herramientas necesitarías? Dejar 100 años de impunidad no es fácil, es con un esfuerzo enorme. En estos 100 años se han construido una serie de obstáculos de instituciones, inclusive, que si no por diseño único, sí como daño colateral, significan obstáculos para que se pueda perseguir los delitos de corrupción. Por ejemplo, el amparo. La ley de amparo. La ley de amparo es un ícono en México. Siempre que se habla de eso es como casi como es un tótem. La Virgen de Guadalupe. ¿Es tótem o tabú? Las dos. La Virgen de Guadalupe, el sistema jurídico.
y el amparo se ha convertido en un obstáculo para poder compaginar el principio de inmediación que requiere el nuevo sistema penal, que es que las pruebas y los hechos se juzguen en vivo, digamos, delante del juez y con la participación de la sociedad en público, y llegan recursos a través del amparo, suspensiones, que sacan de esta área y lo esconden de nuevo en los privados de los jueces. Es el caso de Rodrigo Medina. El caso de Rodrigo Medina es terrible. El amparo incidental, es decir, el amparo contra actos de procedimiento es un absurdo. Una suspensión de amparo que le impida a un juez de control citar a una persona a escuchar los cargos es de locos. Déjame hablando de las vicisitudes en la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción, que ha generado unas enormes expectativas en la sociedad para el combate a los actos de corrupción. Estamos hablando con el fiscal anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, con Eduardo Bojorquez. Me quedé contigo, Eduardo, director de Transparencia Mexicana, y déjame ir a tratar de actualizar el tema, porque en efecto, decíamos en el corte, Ernesto ha tenido que jugar con las leyes, incluso no actualizadas de la reforma penal, y hoy mismo sabemos pues que hay un montón de casos que, al calor de la discusión sobre el nombramiento del fiscal, están aparcados ahí en la PGR. Creo que son cerca de 700, por ejemplo, denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, que pueden causar acción penal y están ahí detenidas. Parece que hay un paréntesis hasta que se resuelve este asunto, y hoy mismo estaban proponiendo, ayer lo dijo por ejemplo el líder del PRI en el Senado, Gamboa, que siguiera o que asumiera el Procurador de la República. Mira, ¿Ustedes cómo ven eso? No, lo que nosotros dijimos ayer y varias organizaciones es, había una impresión de que nació acéfalo el sistema. No está acéfalo. Tiene una presidenta, y la presidenta se llama Jacqueline Pechard y es una ciudadana ejemplar. Segundo, que no se habían instalado con las 7 sillas. Eso es falso. El día de ayer podemos discutir las necesidades de la Fiscalía Anticorrupción y su nombramiento, pero el día de ayer el que sería el superior jerárquico del fiscal anticorrupción, el Procurador General de la República, estuvo sentado en la instalación, y mientras no se nombre fiscal anticorrupción, el responsable ante todos nosotros de la lucha contra la corrupción en la vía penal es él, es el Procurador. Pero es el responsable hoy y desde hace 2 años. El problema es que desde hace 2 años no tenemos acción penal contra los gobernadores fugados. Tenemos el caso Verdrecht, 5 años de la información reservada. Tenemos el caso de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación. No hay nada. ¿No? Tenemos que empezar a pedirle cuentas al Procurador, no entrar en la discusión del nombramiento o no el nombramiento. Tenemos que entrar a 2 discusiones. Una, con lo que se tiene, qué está haciendo el Procurador General de la República, y 2, cómo diseñamos la Fiscalía Anticorrupción que necesitamos en el marco de una discusión mucho más amplia sobre la Fiscalía General y todos los riesgos que ello conlleva. Un asunto, estamos hablando de la persona más poderosa del país, y lo has recordado muchas veces, fiscal, que no es electa por el voto popular, ¿no? El fiscal general de la República será la persona con mayor poder, será un poder en sí mismo, no dependerá del presidente, y hay que dar esas 2 discusiones. ¿Qué está haciendo el procurador Cervantes para atender el reclamo social permanente de lucha contra la corrupción, y cómo vamos discutiendo la fiscalía que debemos de tener? O sea, a ver, entonces, digamos que por leyes tampoco paramos. Hay las leyes y los instrumentos para hacerlo con lo que hay. Bueno, con muchos vacíos. Pero a la vez el cambio también requiere de otra clase de transformaciones, y la verdad es que esto de repente es un galimatías, Ernesto. Y detrás de eso, la pregunta es, ¿hay realmente voluntad política de atacar la corrupción? En Nuevo León sí. Ajá. Y aquí, a nivel federal, ¿cómo ves? 700 casos aparcados de denuncias de la Auditoría Yo tengo mi propia historia. La PGR no ha querido entrarle a estudiar la denuncia contra la juez federal que ordenó la liberación de Medina, que nosotros acusamos por abuso de poder. Y, ¿por qué no quiso entrar? El argumento es de que se tienen que acabar las instancias de queja y de apelación que generó esa liberación, lo cual es un absurdo. O sea, el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es la PGR entregándole al Poder Judicial, que es
miembro, la acusada de ese poder, la decisión de la acción, del ejercicio de la acción penal. Es trastocar todo el orden constitucional, es renunciar de parte de la PGR a su función de ejercicio de la acción penal contra una denuncia de una juez federal. ¿Qué tanto miedo le tiene la Federación o el Poder Ejecutivo Federal al Poder Judicial de que no se atreve a juzgar a uno de sus miembros? Pues es una pregunta muy molesta, ¿verdad? Bueno, y además es cierto, no conozco muchos casos en el, por ejemplo, que la PGR ha reído sobre jueces. No, ¿O sí? No, y por eso yo ya no compro esta idea de que teníamos muchas reglas y eran buenas, pero el problema era que no se aplicaban. No, teníamos un auténtico queso gruyère, ¿no? Lleno de vacíos legales, de pequeños lugares donde se podían evadir la justicia y que generaba impunidad. Yo creo que lo ha enfrentado el fiscal Canales. Pero ahora lo que viene es cómo le dotamos a los fiscales anticorrupción de esos instrumentos en todo el país, que no tenían. Pero alrededor también del fiscal se está generando una discusión muy complicada. Esos huecos del queso gruyère con voluntad política se han podido llenar en Nuevo León. Por supuesto. En Nuevo León tenemos sujeto a proceso penal al exgobernador y al con muchísimas limitaciones y con una ley antigua, pasos atrás, pero con voluntad política. Por supuesto. Es decir, como una política de Estado. Lo que ha carecido el país es una política de Estado de combatir la corrupción de una forma sistemática, organizada, sistemática, eficiente, con voluntad de tener que cambiar las cosas que se requieran para poder obtener resultados. Eso es lo que ha faltado y creo que la expectativa de la sociedad alrededor de lo que sucedió ayer excede a los resultados que pueda tener. Y al calor de esa respuesta, mi pregunta, si realmente no hay o no hubiera esa voluntad política y se quiere abrir la discusión sobre el Ministerio Público hoy, ¿no es un poco mandarlo al próximo sexenio? No, es que, a ver, son dos rutas, Pepe. Ajá. El tiempo ciudadano se renueva cada 24 horas, ¿no? Los ciudadanos estamos viviendo y reviviendo el país cada 24 horas. Y el tiempo institucional es un tiempo que no coincide con el tiempo ciudadano. Por eso las expectativas sociales no siempre pueden ser satisfechas con la inmediatez que los ciudadanos quisiéramos tener. Sí, pero estamos hablando de las dificultades que está encontrando el Sistema Nacional Anticorrupción esta semana que fue instalado su Consejo Coordinador. Estamos hablando con el fiscal anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, con Eduardo Bojorquez, director de Transparencia. Me quedo contigo y a ver, si en efecto se está impulsando a abrir una discusión sobre el modelo de procuración de justicia que tiene que incluir la Fiscalía General, pero esto no es una manera de mandar un poco el tema pues al próximo sexenio, quedan 18 meses. Por eso decía Pepe que tenemos que trabajar en dos tiempos como sociedad, como país. Se tienen que dar resultados en el corto plazo. Al fiscal especial para el caso Medina y Nuevo León le piden resultados la sociedad inmediatos. Pero si no diseñamos bien las instituciones del futuro, vamos a vivir solo con fiscalías especiales que tengan la potestad solo de trabajar en ciertos temas. Tenemos que trabajar en las dos cosas, como en tantos otros temas. Alguien tiene que velar por el cambio institucional, por asegurar que esté bien diseñada la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción, pero alguien, y ese alguien tiene nombre en el ámbito federal, el Procurador General de la República, con los recursos que tiene, con las facultades que tiene, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el SAT, como lo hizo en el caso de la profesora Elbester Gordillo, porque se podía, pues tendrá que iniciar las investigaciones o darle salida a las que ya están. Déjame poner el caso de Brecht, es un delito confeso. Es decir, todos ya sabemos que el delito está perfectamente establecido por parte de la empresa. El día que se liberen los nombres de los funcionarios de dos administraciones que fueron mencionados por Odebrecht, pues tendría que iniciarse una investigación en México, probablemente estarán fugados, no creo que sorprenda a nadie, ellos saben muy bien que están en esa lista, pero tendríamos también que traerlos a justicia en México. Y lo mismo el caso que está abierto en Guerrero contra los cercanos al exgobernador Aguirre, y lo mismo el caso de Veracruz, y lo mismo los otros casos, perdón, uno que se nos acaba de agregar. ¿Qué hacemos con el fiscal de Nayarit? Acusado de esperar a que las autoridades norteamericanas lo investiguen y lo procesen y nosotros no iniciar nada.
por eso los dos tiempos son el cambio institucional, sí, pero la acción inmediata del Procurador General de la República. ¿Cómo podemos interpretar esto, Néstor? Digamos, esta falta de discusión sobre el modelo de Procuración de Justicia, ¿fue un olvido? ¿Fue una cuestión que quedó marginal o es una dilación? ¿Cómo entenderlo? Pues mira, con una mala opinión puedes pensar que es un gatopardismo. Estos 4 años se dedicaron a discutir el tema del fiscal general anticorrupción y quién lo elige y grandes teorías al respecto, y se olvidó del día a día. O sea, digamos que fue un elemento distractor, con el dedo. ¿Cómo puedes pensar que hubo olvido de algo que estaba necesitándose? Ahorita tú lo señalas, se necesita en estos 18 meses. Pues igual se necesitó en el pasado. Claro. Y no se hizo absolutamente nada. Y estas mentes brillantes que se dedicaron a crear el Sistema Nacional Anticorrupción no pusieron ni en la discusión pública estos temas. ¿Es casualidad? ¿Es comparsa? ¿Es no querer una política de Estado realmente eficiente contra la corrupción? Pues esas son las preguntas que se va a hacer la ciudadanía cuando se dé cuenta que lo que sucedió ayer no va a tener resultados inmediatos. ¿Olvido o dilación? ¿Qué sientes tú? No, yo creo que se tenía muy claro que había que rediseñar la Fiscalía General de la República. No creo que por eso se dio en el marco de la reforma al sistema penal acusatorio, pero creo que sí como sociedad hemos sido muy complacientes en términos de las discusiones que damos, ¿no? Le ponemos mucha atención a los nombramientos, poca atención al tema del diseño institucional, a ver realmente los detalles, cómo funcionan, cómo operan estas procuradurías, y yo creo que el sistema, mira, va a sufrir la impopularidad de todo asunto de mediano y largo plazo. En el corto plazo no va a ser la panacea y no debe serlo, porque lo que hace es ordenar la conversación. Pero el problema es que las expectativas ya se vendieron. Para eso están los... O sea, la gente después de lo de la Casa Blanca... sí, pero lo que se está esperando no los secretarios de la función pública, los procuradores. Claro, pero ¿qué es lo que está esperando la gente? Claro, pero y es lo que no tienes, digamos, nombrado. No, lo puede ocupar el Procurador de la República. Perdóname, pero con esta Procuraduría se pudo investigar y poner en prisión al Bester Gordillo. Y a Medina. Y en el caso de Nuevo León, a Medina. Pero un juez federal con un amparo lo sacó. Esa es la discusión que hay que dar. Bueno, exactamente. Eso se tiene que resolver, porque si no, las expectativas de la sociedad no se cumplen. Claro. Y se resuelven en los votos. ¿Sociedad complaciente o siguen existiendo, digamos, mecanismos de politización de la justicia o de control político? No, yo creo que nos falta una discusión sobre las fiscalías. Yo creo, de veras, desde el principio lo hemos dicho, yo coincido con el fiscal. Necesitamos discutirlo y no lo estamos discutiendo. Estamos discutiendo si se nombra o no se nombra. No, tenemos que entrar al tema de fondo. ¿Cómo debe de ser la Fiscalía General? ¿Cómo debe de ser la Fiscalía Anticorrupción? ¿Qué atributos específicos debe de tener? No es una discusión sexy o atractiva para la opinión pública, pero es la discusión indispensable que tenemos que dar y cómo cuidamos que puedan operar los fiscales. Pues ahí está el tema. Muchas gracias al fiscal anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales. Ernesto, un placer haberte tenido como siempre. Muchas gracias por haber venido desde allá al programa. Muchas gracias también. Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Gracias, Eduardo, como siempre, por estar aquí. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opinión Central.